Queridos hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo número 5, y vamos de lleno con nuestro texto, alrededor del cual estaremos meditando en esta tarde. Efesios capítulo número 5, versículo número 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este texto, tal y como lo hizo aquel que consideramos la semana pasada, nos muestra dos asuntos de singular importancia. Nos muestra la orden de Dios para con los maridos, como esa palabra se ha degenerado tanto. Es bueno recalcar que el Señor está haciendo alusión a los esposos, pero no solamente nos muestra la orden para los esposos, sino que también, como lo hemos visto a lo largo de los años y como lo hemos sustentado por la bendita palabra del Señor, Dios también, cuando trae una indicación, cuando trae una orden para su pueblo, nos muestra el estándar, la manera del cumplimiento de esa orden. La semana pasada lo veíamos, ¿no es cierto? La semana pasada veíamos claramente en este mismo pasaje que el Señor llama a las esposas a sujetarse a sus esposos. Y veíamos la manera como esa sujeción debe ser traída o ofrecida para la gloria de Dios. Bueno, lo mismo ahora. Ahora el turno le toca a los varones. Ahora no es el varón diciendo, ja, 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 ¿viste, esposa mía? ¿Viste cómo te debes sujetar a mí? Ahora el varón debe mirar la magnitud de la responsabilidad de la orden que Dios le da. Así que vamos sin más preámbulos a considerar la orden. ¿Cuál es la orden? ¿Quién da la orden? ¿Y a quién es dada la orden? Bueno, la orden es dada por el Señor, eso apenas sobra decirlo. La orden es una orden divina. El apóstol Pablo está hablando por inspiración del Espíritu Santo, porque Dios así lo dispuso. En otras palabras, usted puede venir tranquilo a esta hermosa parte de las Sagradas Escrituras y puede decir con plena tranquilidad, he aquí a Dios hablándome a mí. Pero también usted puede deducir de este sencillo pasaje que la orden es dada a los maridos, a los varones casados. Muchos de quienes veo en este recinto son hombres casados. Bueno, abrace esta palabra. Esta palabra no es para la hermana que está delante, ni para el joven que no se ha casado. De repente esta palabra, si el Señor lo tiene a bien, será de gran bendición para quienes se están preparando para el matrimonio, para quienes han comenzado a anhelar en oración que el Señor les conceda una compañera de peregrinaje. Pero esta palabra es para usted, hombre casado. Es para usted. Así que abrácela usted. Y si yo no cometo ningún error, y si más bien honro al Señor por su gracia, entonces no hay manera como usted se pueda desprender de esta obligación. Se lo digo claramente, con respeto eso sí, pero se lo digo claramente, esta orden es para usted. La orden, amen a sus esposas. Y la manera como esa orden debe ser ejecutada es de la manera como Cristo ama a la iglesia. Así que de nuevo encontramos algo fácil de discernir. Encontramos Dios le da una orden a los esposos, pero también les dice a los esposos, aunque no de manera explícita, lo dice de manera clara. No amen a sus esposas
como mejor les parezca, o como ustedes lo deseen, o como les parezca. No, es amen a sus esposas y miren el estándar. El estándar para ustedes, esposos cristianos, es Cristo amando a su iglesia. Entonces, para comenzar, no sé usted, esposo creyente, pero yo para comenzar veo en esta frase, para comenzar, no un motivo para jactarme y decir, es que yo amo a mi esposa. No, aquí encuentro yo un desafío de parte del Señor. No esquivemos el desafío, vengamos humildes a escuchar entonces su palabra. Maridos, dice nuestro texto, versículo 25, amad a vuestras mujeres. Quiero que le prestemos atención a esa orden tan sencilla, porque en primera instancia parece ser una orden extraña. Ojo con esto. Dios le está recordando al esposo que ame a su esposa. Parece ser algo extraño. ¿Por qué parece ser algo extraño? Porque no se puede concebir la idea de que yo me case con alguien sin amor y de que yo me case con alguien para no amarla, ¿entendieron? Luego se supone que un matrimonio es la unión de un varón creyente con una mujer creyente que quieren ambos honrar al Señor para amarse y respetarse y edificarse y todo lo demás que ya hemos visto. Entonces parece ser algo extraño que el Señor le diga al esposo, oye, ame a su señora esposa, ámela. Pero no, la orden tiene sentido, la orden no es extraña, la orden no está fuera del lugar. La orden de hecho es muy relevante. ¿Por qué? Porque es que estoy a punto de convencerme de que hay esposos cristianos que no saben amar a sus esposas de una manera bíblica. Estoy casi convencido. Entonces, creo que el Señor en este pasaje, en su inmensa benevolencia, le está diciendo a los varones creyentes, oigan, ustedes adquirieron un compromiso. A ustedes nadie los obligó a casarse. Ustedes escogieron ese camino. Yo bendije esa unión. Ustedes ahora son una sola carne, de tal manera, como nos lo dice el apóstol más adelante, que es imposible que usted no se quiera a usted mismo. Y nos pone el ejemplo. El que no ama a su mujer, no se ama a sí mismo. Es que la unión del varón con la mujer, dice las Escrituras, Dios hace de esa unión una sola carne. O sea, esa unión es tan íntima, tan profunda, tan entrañable, que Dios los ve, digámoslo así, como una sola carne. Entonces, el varón que no ama a su esposa, por favor, no me venga a contestar. Si tiene algo que refutar, lo escucho. Pero no me venga a sacar la excusa de que, no, yo me amo a mí mismo, pero estoy perdiendo el amor por mi esposa. Usted no sabe entonces qué es amor. No ha comprendido hasta el día de hoy qué es amor. Y espero que el Señor nos conceda la gracia, la bendición de poder repasar este tema tan importante, mis amados hermanos. Para eso no fue para lo que se casaron por amor. ¿Y acaso el matrimonio no es la unión de un hombre que ama a una mujer y de la mujer que le corresponde al hombre amándolo? ¿Acaso el matrimonio no se da en el contexto de la promesa de amarse hasta el último de los días? Por supuesto, ese es el matrimonio cristiano, mis amados. No, a los cristianos ya se les olvidó cómo es el matrimonio cristiano. Y eso se debe a un bajo concepto de lo que significa el amor. Bueno, mis amados, en un mundo donde el matrimonio vale cada vez menos a los ojos de los hombres y donde hombres que profesan la fe en Cristo se divorcian de sus esposas sin razones bíblicas, sin más ni más, sabio es nuestro Dios que dejó consignada esta orden
que debe ser cumplida entre tanto el sol brille y la luna salga en la noche. Es decir, hasta el último de los días, esta es una de esas órdenes que estará frente a usted. Ame a su esposa, ame a su esposa, ame a su esposa. Y no la ame como bien le parezca. Mire en las Sagradas Escrituras la manera como Cristo amó a su iglesia y ámela de esa manera. Y a continuación, ¿qué hace el apóstol? Pues nos dice, de la misma manera, Cristo manifestó su amor por los suyos, por la iglesia, que se entregó a sí mismo. Y esa fue la manifestación más grande de amor de Dios para con nosotros. Asimismo, mira ese ejemplo y esfuérzate por amar a tu esposa. Pastor, es que no puedo amar de la manera perfecta, infinita, inmutable como Cristo. Sí, ya lo sé, gracias por recordarme, hermano. Pero lo que no podemos perder de vista es que si el modelo es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, eso quiere decir de entrada que nunca lo vamos a poder hacer a la perfección, y la implicación de eso es que siempre nos tenemos que esforzar todos los días hasta el fin, con la limpia conciencia de que lo que nosotros no podemos hacer lo completa el hecho de estar en Cristo. Pero que ningún cristiano ahora diga, yo estoy en Cristo y entonces no tengo el deber, o esa orden no me cobija a mí de esa manera. La orden es clara, ame a su esposa, y el modelo también es igual de claro. Ámela como Cristo amó a la iglesia. Así que usted solamente, varón casado, podrá amar a su esposa solamente si Cristo obra en su corazón y le concede la gracia y le ayuda a hacerlo. Porque en sus fuerzas, lo único que usted va a poder es solventar algún problema por algún tiempo, solivianar esta situación de repente, pero para amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, necesitamos una buena medida apretada y rebosada del Espíritu Santo en nuestros corazones, mis amados. Lo primero que tenemos que recordar nosotros, los varones casados que profesamos ser seguidores de Cristo, es esto. Nuestro patrón de conducta es Cristo, incluso en la manera en la que somos llamados a amar a nuestras esposas, o en palabras más directas, si así lo quiere. Aún la manera en la que amamos a nuestras esposas, aún ahí no podemos establecer un nuevo estándar. Aún en esa orden hemos de imitar a Cristo y hemos de mirar cómo Él ama a la iglesia y lo que Él, por amor, hizo para con la iglesia. Así que, mis amados hermanos, cuando hablamos del amor con el que debemos amar a nuestras esposas, ese no es un amor tipo eros. ¿Qué quiere decir esto? Este no es un amor que meramente está allí entre tanto la atracción física de carácter sexual se dé. Y es evidente que ese no es el tipo de amor con el que somos llamados a amar a nuestras esposas, porque nuestras esposas tarde o temprano van a tener arrugas, también como usted. Y nosotros nos vamos a quedar sin cabello o con el cabello blanco y vamos a perder muchas facultades y mucho ánimo y mucho aliento, y entonces no podemos llegar al punto de que digan, es que no amo a mi esposa porque no puedo hacer una cosa o hacer la otra, o porque es que ya no encuentro en ella ese atractivo sexual. Pero ¿quién nos dijo que el amor para con nuestras esposas depende de cuán atractiva yo vea a mi esposa? ¿Por qué el hombre es tan tonto y se deja engañar por Satanás de mujeres que no son las suyas propias, que no son las compañeras de peregrinaje, que no han sido las gacelas que les han dedicado todas sus vidas,
Los hombres en ocasiones son tontos y fijan sus ojos sobre espejismos en el desierto, y Satanás no les da ni el agua que ven en los espejismos, y por el contrario, sí hacen que le den la espalda a ese buen Cristo que los ha salvado. El llamado es a que cada uno de nosotros honre al Señor amando a nuestras esposas. Y a todas luces ese no es el amor con el que Cristo ama a la iglesia. Porque el amor de Cristo para con la iglesia no es el amor que muchos varones casados tienen para con sus esposas. Un amor pasajero que depende de la hermosura externa o de la apariencia que tenga la mujer. Ahora, el amor fileos. Aunque el amor fileos es un sentimiento noble de afecto fraternal, Dios no nos está diciendo a nosotros los varones casados, amen a sus esposas porque ellas son sus hermanas en Cristo. Por supuesto que son nuestras hermanas en Cristo, pero ese tampoco es el amor con la que Dios nos llama a amar a nuestras esposas. Somos llamados a amar a nuestras esposas con un amor ágape, con el amor con el que Dios nos ha amado a nosotros. Es decir, nosotros en este texto, los varones, presten atención, en este texto no estamos recibiendo de Dios una orden en la que, Señor, ¿y ahora cómo voy a amar a mi esposa? No, mis amados, Dios nos ha amado primero y en virtud de ese amor salvador, ahora nosotros podemos amar a los demás y cuánto más a nuestras esposas, hermano. Así que Dios no nos pide aquí nada que nosotros no tengamos. Y no nos dice que hagamos nada que nosotros los varones cristianos no podamos hacer. Pastor, usted me está diciendo que el varón que no ama a su esposa, no. El varón que no ama a su mujer es porque no le ha dado la gana de esforzarse y de amar a su mujer. Porque el amor en última instancia es una decisión, como lo vamos a ver en un momento. ¿Usted hizo algo para que Dios lo amara? ¿Quién me alza la mano? ¿Quién dice amén? Usted ofrendó en cantidades alarmantes para que Dios dijera, no, a este lo tengo que salvar. Usted cumplió con la cabalidad, con la ley para que Dios dijera, este ganó los méritos. ¿Quién hizo algo para que Dios lo amara? Nadie. Luego, el amor salvador de Dios para con nosotros fue un amor soberano. Es decir, Dios decidió amarnos a nosotros a pesar de nosotros. Bueno, ¿usted cree que el amor suyo para con su esposa también es una decisión? Así que el varón que no ame a su esposa, no, pastor, es que ya no puedo. No, débil, compórtese varonilmente y encomiéndese en las manos del Señor y esfuércese por amar a su esposa. Esa es una orden de Dios. Así que, mis amados hermanos, el amor del esposo para con la esposa no es un amor cuya principal motivación es la belleza o la apariencia física. Es sencillo. Es sencillo. Hay hombres, hermanos, y de eso no voy a hablar porque me causa repudio. Literalmente. Bueno, me causa, además de vergüenza ajena, me causa pena y me causa repudio. Hay hombres que no toleran ver envejecer a sus esposas y que a cierta edad les meten una cantidad de dinero increíble para que esas esposas sean las personas que no son. Y tú ya ves a mujeres de edad desfiguradas por completo, pretendiendo ser las muchachas de 15 años que nunca fueron. Y el hombre hace eso por sus propias concupiscencias. No lo hace por amor a la esposa. Lo hace por egoísmo, para saciar sus propias concupiscencias. Claro, como ya no tengo la mujer de 15 o 20, de 20 o 30 años, me excusan, porque ahora tengo la mujer de 60 años, ya no la quiero. Ahora me quiero engañar a mí mismo, haciéndome creer
que puedo meterle este dinero para que la hagan ver de esta forma. Ese no es el amor, hermanos. Así que no es un amor cuya principal motivación es la belleza o la apariencia física. Si usted ya ha contraído nupcias, está casado, y usted voltea a mirar a su esposa, y si usted dice, después de tantos años a mi esposa, yo solía amarla más, es culpa suya y de nadie más que de usted, porque el amor no depende de la apariencia física. De hecho, el amor debe aumentar mientras que la apariencia física va decayendo. Y esa es una buena manera de nosotros saber que realmente estamos amando a nuestras esposas, que ya no tienen la juventud de ahora 20 o 30 años y que no obstante la amamos con nuestros corazones. El amor no es, y escuchen esto, es cierto que el amor involucra sentimientos, por supuesto que sí, hermanos, pero no es un amor que depende de los sentimientos. No, es que mis sentimientos para con mi esposa han mermado. Vuelvo y digo, es culpa tuya, porque el amor con el que el esposo debe amar a la esposa no debe depender de cuestiones ni de sentimientos. ¿Por qué? Las apariencias cambian y los sentimientos también. De hecho, muchos teólogos de antaño dicen que este amor, aquel con el que debemos amar a nuestras esposas, es una acción continua de buena voluntad, de benevolencia, de bondad y de sacrificio que debe tener el esposo para con su esposa. ¿Sacrificio? Sí, hermanos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En tercer lugar, ese amor ágape con el que el marido debe amar a su mujer no tiene como propósito la búsqueda del bienestar propio, sino que busca de corazón el bienestar de su esposa. Teniendo mucho más que hablar, continuemos, hermanos, y digamos, no podemos llegar a pasajes como estos, varones, donde el Señor le recuerda a nuestras esposas que se deben sujetar a nosotros como cabeza del hogar y olvidarnos de manera hipócrita y conveniente que nosotros somos llamados a amarlas a ellas como Cristo amó a la iglesia. Vuelvo y repito, no podemos llegar a un pasaje de estos y decir, por fin llegó el pasaje donde el Señor le recuerda a mi esposa que se debe sujetar a mí. Y al mismo tiempo, mientras voy celebrando eso, voy borrando estas palabras de Dios mismo que dice, pero, marido, tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No nos podemos, hermanos queridos, tragar el camello y colar el mosquito. Con ejemplo propio, con prudencia, con sabiduría, con temor por el Señor, debemos liderar a nuestras esposas, lo decíamos, en toda piedad, en todo buen ejemplo, en todo temor al Señor, en toda firmeza cuando eso lo amerite, pero nada me exonera a mí como esposo de esforzarme por amar a mi esposa y ustedes por amar a sus esposas como el Señor ama a su iglesia. Así que la sujeción de la esposa para con el esposo, la sujeción de nuestras esposas para nosotros, debe ser correspondida de parte nuestra con entrega, con benevolencia y con sacrificio, tal y como lo vemos en el Señor Jesucristo. ¿O no es cierto, mis amados, que de lo que recibimos damos? ¿O no es cierto que podemos amar a otros porque Dios nos amó a nosotros primeros? Bueno, en ese orden de ideas, así usted es llamado a amar a su esposa. Y de nuevo, que Satanás no obre en ninguno de nosotros haciéndonos creer
que este debe ser un llamado medio simbólico, porque como nosotros no podemos literalmente ni de la misma manera ni en la misma magnitud amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, entonces de alguna manera es algo simbólico. No se cargue tanto, hermano. No se preocupe tanto por amar a su esposa. No, porque es algo simbólico. Mentiras del diablo, hermanos. Somos llamados a esforzarnos en el espíritu por amarlas de todo corazón, por amarlas para la gloria de Dios, por amarlas de la manera más abnegada, más profunda, más honesta y más pura posible, hermanos. Hermano casado, deseo que piense por un momento en el amor de Dios para con usted. Si Dios no hubiera querido amarlo para salvarlo, le hago una pregunta. ¿Hubiesen podido sus lágrimas y su llanto haberlo hecho cambiar de opinión? Desde luego que no. Y así sucede en su corazón con el amor. El amor de Dios para con usted es un amor que nació en la eternidad pasada por decisión del Altísimo. Pero cuando aterrizamos ese amor aquí al plano terrenal, al plano humano, podemos decir de manera similar que el amor de un hombre para con una mujer nace de una decisión libre. Es decir, nosotros podemos escoger amar a nuestras esposas y podemos escoger esforzarnos por amarla como Dios ama a la iglesia, o algunos, lamentablemente, para descrédito de Cristo, escogen no hacerlo. Se los voy a explicar de esta manera. Los asuntos concernientes al amor entre un padre y un hijo no son los mismos que el amor que existe entre un esposo y una esposa. Bajo circunstancias naturales, el padre no se esfuerza por amar a su hijo como, ay, tengo que amarlo. Por naturaleza y diseño divino propio, los padres amamos a nuestros hijos. ¿Se portan mal? Amamos a nuestros hijos. ¿Se portan mal? Los seguimos amando. ¿Nos engañan? Los seguimos amando. ¿Sí? ¿Nos molestamos? Sí, pero los seguimos amando. Pero eso no sucede en el amor marital. El matrimonio fue una decisión que cada uno de ustedes, y voy a dirigirme a los varones, tomaron, hicieron de convivir con sus mujeres y de amarlas, pero a diferencia del amor natural entre padres e hijos, el amor de esposos debe ser cuidado y cultivado y protegido. Ambos deben tener el interés en cuidar. Me perdonan la analogía que es muy común y quizás de repente muy trivial. Ambos deben estar involucrados en el cuidado de esa plantita que se llama amor. Entonces, que un incrédulo decida no amar a su esposa y que un incrédulo decida no esforzarse por fortalecer ese amor, quizás ya desgastado o averiado, pues eso es bajo, rastrero, pecaminoso, pero uno lo comprende, ¿no es así, hermanos? Es un incrédulo. ¿Qué más puede hacer un incrédulo? Un incrédulo solamente hace lo que él puede hacer dentro de sus opciones. Uno lo entiende. Uno no puede esperar cerezas del rastrojo. O usted se ha encontrado dulces moras o frescas sandías en tierras desérticas y áridas llenas de rastrojo. No. De la misma manera, por mucho que nos afecte y nos sorprenda, uno no puede esperar peras del olmo. Cada uno de su mal corazón saca lo que tiene. Y el hombre del buen corazón pues también saca lo que tiene. Entonces, el punto es que uno lo entiende, es comprensible, pero que un esposo creyente decida no amar a su esposa, eso
Eso no se puede catalogar de menos, sino de un desastre y de una falla de uno como hombre. Que un esposo decida no amar a su esposa, eso es excesivamente pecaminosa. Y a todas luces es un acto abierto de rebeldía en contra de Dios. Lo que le estoy diciendo, ¿sabe qué es? Ninguno de nosotros, hombres creyentes que estamos casados, puede decir con una limpia conciencia, pues yo dejé de amar a mi esposa por esta y esta y esta y esta razón. Usted puede argumentar las razones que usted quiera, ninguna de ellas válidas delante de Dios ni delante de la iglesia de Cristo. Hermanos, el Dios Altísimo nos indica en este texto, nos ordena que amemos a nuestras esposas, porque podemos hacerlo. Porque nosotros los cristianos no solamente tenemos el deseo de hacer lo bueno, se nos olvida, ¿cierto? Hay algunos que quieren ser cristianos porque ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues bueno, yo ya acepté al Señor en mi corazón y ya no hay nada que me condene. Yo ya soy de Cristo, muy bien, no tengo iglesias, creo en Dios, pero no creo en los hombres. Y todo lo demás que hemos escuchado por años, de los años, ¿cierto? Nosotros, quienes hemos creído en Cristo, no solamente tenemos el deseo de amar a nuestras esposas, sino también tenemos el poder para hacerlo. Claro, ayudados por el Espíritu del Señor. Por eso, ustedes conocen, es una palabra que citamos muy a menudo, Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta, se le tiene como pecado. Y es lo mismo para usted. Usted sabe que debe amar a su esposa. Así que la decisión de no amarla, sabiendo que eso es bueno, se le cuenta como pecado. Así la relación se haya debilitado un poco. Es que ¿qué relación matrimonial no tiene o no pasa por periodos difíciles? Hermanos. ¿O qué unión marital de repente no le salen unas pequeñas grietas? No, hermanos, todos hemos pasado por eso. El punto es no dejarlas avanzar, porque quien deja avanzar una grieta, luego se le cae la casa. Entonces aquí no estamos diciendo, mis amados, que es que la unión marital es el paraíso y es algo hermoso, es una bendición que Dios nos ha dado, pero nosotros reconocemos que somos seres humanos. ¿Qué es el matrimonio? Es la unión de dos pecadores redimidos, eso es todo lo que es. Así que el uno va a pecar y el otro también va a pecar. Entonces, no importa si la relación marital se ha debilitado un poco. No importa si el pecado de repente ha averiado un poco esa relación. Ahora alguien podrá preguntar, ¿pero qué si el amor ha mermado? No importa. El punto es que mientras Dios siga siendo Dios y usted siga siendo uno de sus hijos, usted siempre podrá elegir entre amar a su esposa y hacerlo justo delante de Dios o permitir que el amor se vaya acabando y hacer lo que es aborrecible ante los ojos de Dios solo para buscar librarse de ese compromiso más adelante y por lo general de manera pecaminosa. Entonces, varón, le estoy diciendo, esfuércese en amar a su esposa, provéase de la gracia de Dios y antes de cualquier cosa medite en el amor de Dios para con usted. Si Dios no lo ha amado a usted, pues uno ya entiende por qué este hombre escoge no amar a su esposa. Uno lo entiende, se entristece, pero uno lo entiende. Pero si Dios lo ha amado a usted, entonces sepa o sea recordado que el no amar a su esposa se le cuenta como gran pecado. Y las consecuencias no son sobre su esposa, sino sobre su cabeza, que es el que preside el hogar. Alguien dijo en algún lugar a la luz de este versículo que el esposo que no ama a su esposa como el Señor lo manda, demuestra que su amor para con Cristo es tan nulo como su profesión de fe. Fuerte, ¿eh?
El esposo que no ama a su esposa demuestra que su amor para con Cristo es tan nulo como su profesión de fe. Ahora, mis amados, ya vimos al menos en su esencia más básica y elemental la orden de los esposos. Amen a sus esposas. Bueno, vamos a ver la manera de amar a nuestras esposas. Al inicio de este sermón dejamos claro que como varones cristianos debemos mirar la Escritura con los ojos de la fe y buscar en ella el patrón o el modelo de amor que honra a Dios. Creo que difícilmente podremos encontrar un modelo tan excelentemente plasmado como el que hallamos en este texto. Así como Cristo amó a la iglesia, los maridos somos llamados a amar a nuestras esposas. Pero para honrar a nuestro Dios mediante el cumplimiento piadoso de esta orden, creo, mis amados hermanos, que es muy apropiado comprender qué implica que Cristo haya amado a su iglesia. Porque nótese que la orden es: maridos, amad a vuestras esposas, y la manera como Cristo amó a la iglesia y la elaboración, y se entregó a sí mismo por ella. Así que cuando hablamos de amor verdadero, genuino, cristiano, que ennoblece el hogar y que da la gloria a Cristo, cuando hablamos de ese amor entre esposo y esposa, hablamos de un amor entregado en primer lugar. Eso es lo que nos dice el texto. Cristo, el esposo, se entregó por la iglesia. Ojo con esto, Cristo no se ha casado con la iglesia. Usted entiende eso, ¿cierto? Cristo está desposado, comprometido con la iglesia. Pero ¿y entonces cuándo nos vamos a casar con Cristo para siempre? En las bodas del Cordero. Y esto avala lo que les decía ahora, que el amor de Cristo para con la iglesia no lo podemos comparar así como en un like for like o como son dos cosas iguales. No, aquí tenemos que tener en claro, hermanos, que Cristo está desposado, comprometido con la iglesia, que ese desposorio, ustedes lo entienden, eso ya es un compromiso delante de Dios. La palabra se va a cumplir, las bodas se van a llevar a cabo, pero nosotros tenemos que entender eso al menos, hermanos. Cuando leemos que Cristo se entregó a la iglesia, se entregó por su iglesia, lo que podemos observar en esa entrega es compromiso. La entrega de Cristo para con la iglesia nos habla de un compromiso, de un pacto que Cristo hizo con la iglesia. Y así como Cristo se entregó a sí mismo para sufrir en la cruz del Calvario con el objetivo de salvar a su iglesia, así también nosotros los esposos debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos para cuidar y proteger a nuestras esposas. Ay, tan lindo que suena. Sí, suena hermoso, pero eso lo debemos llevar de lo hermoso de las palabras a la realidad en el seno de nuestros hogares. Porque no podemos hablar de un amor que honre a Dios de un esposo para con una esposa si no nos entregamos a las esposas. Entregarnos no es hacer lo que ellas quieren, ni someternos a ellas, eso ya lo vimos. No, entregarnos, hermanos, es estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por el beneficio integral, físico y espiritual de nuestras esposas. El amor no se mide tanto en las palabras amor, te amo, aunque es bueno escucharlas, es bueno decirlas. El amor en verdad se mide más bien en términos de esas obras que buscan el bienestar, la seguridad, la paz, la felicidad de nuestras esposas. Ahí se muestra si nosotros amamos y si amamos, en qué grado estamos amando. Imagínense la confusión de una mujer cristiana, el esposo diciéndole amor, te amo, tú eres la flor maravillosa, tú eres todo lo demás, no amorcito esto. Y a los 10 minutos el grito
o el maltrato, o el empujón, o las palabras desobligantes. ¿Qué es eso, hermanos? No se engañe, tenga cuidado. Porque no es que las palabras no importen, importan. Pero lo que mide en verdad la calidad y la magnitud de su amor por su esposa es lo que usted hace entregándose a ella para procurar el bien integral de su cuerpo y de su alma. Esto lo que nos está enseñando, mis amados, es a entregarnos por el bienestar de nuestras esposas. Y esto implica estar dispuestos a soportar trabajos y dificultades. ¿Estamos como iglesia seguros en Cristo? Gloria al Señor. ¿Sufre la iglesia penurias en manos de Cristo? Claro que no. Bueno, la mujer debe sentirse protegida, debe sentirse amada por su esposo. Entregarnos a nuestras esposas implica incluso sacrificar nuestra paz para proveerles a ellas paz. Implica que nosotros debemos esforzarnos para que, claro, por la gracia del Señor lo entendemos, pero debemos esforzarnos para que ellas vivan de una manera tranquila y sosegada. Debemos esforzarnos para que ellas jamás, ni por mente ni por palabra, anhelen la vieja vida que tuvieron. Nosotros debemos esforzarnos por mantenerlas tranquilas, sosegadas. Hermanos, debemos esforzarnos por apoyarlas, por protegerlas y tantas muchas otras cosas que pudiéramos decir. Incluso esa entrega de repente puede significar una renuncia a tiempos de reposo o de descanso, porque debe proveerle a ella no lo que ella quiera, sino lo que ella necesite para vivir dignamente y sirviendo al Señor con gozo. Esto se lo repito una, y si pudiera 1000 veces lo haría. Uno de nuestros más grandes llamados es a proveerle a nuestras esposas no lo que ellas quieren. De hecho, sería ya preocupante que una mujer cristiana demandara de su esposo cristiano cosas que el mismo esposo no le puede dar. Pero más preocupante sería aún que un esposo cristiano no se esforzara por ser el proveedor de la casa para que ella viva tranquilamente, tanto como las providencias del Señor pues nos o les concedan. Una entrega de un esposo para su esposa que agrada a Dios también implica asistirla constantemente en la enfermedad e ir delante de ella en el peligro y defenderla si ella es atacada. Y esto va a sonar como muy poético. Créanme que no es la intención, porque yo no soy poeta de profesión, hermanos. Pero esa entrega que debe tener el esposo para con su esposa debe implicar que el esposo debe estar dispuesto aún a morir para salvarla. Como decía un erudito, ¿por qué no debería ser esto cierto? Si ambos naufragan y hay una sola tabla sobre la cual se puede asegurar una de las dos vidas, ¿no debería el esposo estar dispuesto a poner a su amada sobre esa tabla y a verla cómo se salva mientras que él perece? Sí, hermanos, así debería ser, porque el amor del esposo para con la esposa es un amor sacrificial. ¿No nos acaba de decir el Señor cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Hermanos varones, cuando observamos lo que sucedió en la cruz del Calvario, cuando comprendemos que lo que allí ocurrió fue el sacrificio del Cordero a favor de su pueblo, y cuando entendemos que ese Cordero manifestó su amor para con nosotros por medio de su sufrimiento en la cruz, también entenderemos que los esposos debemos amar a nuestras esposas sacrificándonos por su bienestar e incluso sufriendo penalidades mientras procuramos dicho bienestar para ellas.
Este es un llamado a mirar a Cristo, mis amados, y a pensar en ese amor pactual, sacrificial, desinteresado, sacrificado y sufrido, que demostró con palabras, pero sobre todo con hechos. Los varones deben amar a sus esposas sin ser tropiezo para ellas. El amor que tenemos en mente, mis amados, quiero leerles otro versículo. Después ya hemos leído varias veces el 25 y dice, ¿para qué? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Unos dicen una cosa, otros otra. Centrémonos ahora en la parte aplicativa, hermanos queridos, de este asunto. Les voy a decir qué no significa este versículo. Este versículo no significa que en el bautismo exista una purificación salvadora, o lo que se conoce teológicamente hablando como la regeneración bautismal. En el bautismo no existe ninguna regeneración. Habiendo dejado esto en claro, entonces les pido que regresemos a la parte aplicativa, mis amados hermanos. Para santificarla. ¿Qué significa eso? Significa que los varones, debemos amar a nuestras esposas sin ser tropiezo para ellas. El amor que tenemos en mente aquí en este pasaje es ese amor purificador de un esposo para con su esposa. Es un amor que busca ser de ánimo y de aliento y de buen ejemplo. Es un amor que busca guardar a su esposa del pecado. Es un amor que busca protegerla incluso de las malas compañías. Es un amor que busca promover en ellas un temor más robusto para con Dios. Es un amor que busca que la esposa constantemente esté feliz. Dios le concede a la mujer creyente gozo, pero nosotros, hermanos, no podemos ser descarados y decir, pues bueno, Dios ya le concede gozo, mi hija, amada esposa. No, qué bien eso ya es suficiente. Nosotros somos llamados a procurar de manera entregada la felicidad de nuestras esposas. Procederíamos de manera impía, donde, conscientes de que Dios ha llenado el corazón de nuestras esposas de gozo, nosotros ahora les hagamos la vida miserables. ¿Qué tipo de amor es ese? Ese no es el amor de Cristo, mis amados. Somos llamados a amar a nuestras esposas y a procurar el bienestar y también la felicidad para ellas. Nosotros debemos cerciorarnos que nuestras esposas estén en paz en todo momento. Y si están cargadas, a ayudarles con las cargas. Y si tienen una carencia, a tratar de solventarla. Nosotros somos llamados a estas cosas. Ese amor, hermanos, ese amor purificador, ese amor santificador, ojo con esto, varones. Que los varones ahora no que ustedes, espero que no sea el caso de ninguno, pero los varones, en medio de su amor por la libertad cristiana, ya se olvidaron hasta de la ley. Ojo, este amor santo y puro del esposo para con la esposa nunca va a instar a su esposa a hacer cosas inmorales contra natura, cosas impúdicas. Ojo, nunca el hombre cristiano va a llevar a su esposa, amor, es porque te amo, entonces haz esto por mí. No, mis amados hermanos, nunca el hombre va a ser de tropiezo para su esposa y nunca le va a instar a hacer cosas inmorales. Nunca el hombre que verdaderamente ame a su esposa, como lo hemos visto en este hermoso pasaje, nunca va a tentar a su esposa a hacer caso omiso de la ley divina. Nunca. Amor, yo te amo. Quedémonos en casa. Vemos el domingo, yo pido comidita y nos quedamos y nos dedicamos. Nosotros amamos al Señor, amamos la iglesia, pero mi vida, quedémonos y
pasamos un tiempo agradable. Nunca el varón que ame a su esposa, ya lo dijimos, conforme este hermoso pasaje, nunca va a atentar para que su esposa rompa la ley de Dios. Nunca lo va a hacer. Va a ser todo lo contrario. Nunca un varón que ame va a buscar constreñir la conciencia de su esposa. Nunca. Amor, ¿qué ejemplo se les viene a la mente? Ananías y Zafira. Si alguno de los dos hubiera tenido un poquito más de temor por el Señor y un verdadero amor bíblico, la una le hubiera dicho al otro, o el hombre a la mujer, no, eso que tú dices no está bien. No, ven amor, arrepintámonos, ven, pero pronto, vengamos delante del Señor, uno no empieza, no, arrepintámonos amor, y dejemos eso así, pero vamos a hacer lo que es justo, lo que es correcto. El verdadero amor nunca va a llevar al esposo a decirle, pero mira, lo que pasa es que tú te tienes que sujetar a mí, me tienes que hacer caso a mí por lo que dice la palabra, y él viviendo con una profesión de cristiana, pero como un demonio. El amor del varón creyente para con su esposa nunca busca apartarla del servicio cristiano, por el contrario, va a estar sirviéndole a ella para que ella esté quizás más descansada y pueda servir al Señor de una mejor manera. Nunca, hermanos, se los pongo, quizás es un ejemplo diminuto, pero de repente puede ser útil. Nunca el varón cristiano, el varón que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, nunca le va a poner el día del Señor a las 6 de la mañana, que ya se levante mientras él duerme hasta las 10:15 y decirle, me vas a hacer esta y esta y esta y esta otra comida. No, y además de eso, estoy cansado, cuida de los niños, aséalos, vístelos, dales el desayuno. El varón, hermanos queridos, trata de ayudar en lo que más pueda, en los asuntos incluso del hogar, porque el varón entiende que su esposa también sirve al Señor. ¿Ustedes qué creyeron, mis amados? Que el hecho de que el Señor nos haya hecho cabezas del hogar nos da carta blanca para mandarlas y enseñorearnos de ella y usarlas como un trapo de la cocina con el que tú limpias todo desorden. ¿Quién nos ha dicho eso? ¿Quién nos ha enseñado eso? No dice las Sagradas Escrituras. Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Bueno, mis amados, ese tipo de amor no busca nada para con la esposa que Dios no quiera para ella. Hermanos, son muchas más las cosas que bien podríamos decir, argumentar, y no queriendo ya sobrepasarme, solamente miremos un par de versículos más. Dice, así también los maridos deben amar a sus esposas. Bueno, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Bueno, hermanos, claro, el Señor nos va a presentar una iglesia gloriosa, santificada, sin mancha ni arruga. Por supuesto que esto es una realidad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que nosotros, hermanos, no cuidemos de nuestras esposas y nos toque presentar esposas con manchas, con arrugas, con pecados notables! Hermanos, cada uno es responsable de su pecado, pero los varones somos responsables de la procura del bienestar espiritual también de nuestras esposas. Nosotros tenemos, hermanos, y nos gozamos cuando vamos a visitar a un hermano o cuando vamos a visitar al pastor o cualquier visita que nosotros hagamos. Nosotros, hermanos, sacamos pecho, no en el sentido orgulloso de la palabra, pero damos gracias al Señor por las esposas que Dios nos ha concedido. Nosotros queremos presentarla delante de la sociedad o delante del hermano, delante de quien sea, como unas esposas dignas, como unas esposas santas, como unas esposas que se sientan amadas. Nosotros, hermanos, lo último que queremos es tratarlas mal, gritarlas, constreñir sus conciencias y que en lo público sí digan, no, es que soy felizmente casada. Hermanos, ¿qué es esto? Hay que tener cuidado con eso. Nótese esto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso debemos procurar nosotros en nuestro amor para con nuestras esposas.
Nosotros debemos ser ejemplos de santidad, pero nosotros debemos procurar la santidad con nuestras esposas y debemos practicar la santidad, hermanos, porque nosotros debemos procurar que ellas estén sin mancha, así como Cristo, mediante su obra santificadora en el Espíritu, tiene como propósito que al final de los tiempos Él nos pueda presentar como esa iglesia perfecta, pura, pulcra, sin mancha y limpia. Así también nosotros, si bien no lo podremos hacer a la misma medida, debemos procurar presentar a nuestras esposas delante del que sea como mujeres santas y piadosas. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es decir, el apóstol Pablo, después de todo lo anterior, después de todo lo que les he dicho, después de que les he dicho en el nombre del Señor que deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, bueno, ahora quiero, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, ahora quiero que ustedes piensen en eso. Deben amar a sus esposas como ellas, como ustedes aman sus propios cuerpos. ¿Por qué? Ya nos lo dice a continuación, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo conozco personas que se aman a sí mismos y no han amado a sus esposas. ¡Qué tragedia, hermanos! No, el verdadero varón cristiano se ama a sí mismo. Claro, ¿quién entre nosotros no se ama a sí mismo? Sí, pero el verdadero varón cristiano, cuando contrae nupcias, cuando se casa, ama a su esposa, cuida a su esposa. Y aquí podríamos hablar, aunque voy a hacerlo de una manera superficial, aquí podríamos hablar del pecado sexual. Cuando una persona casada comete adulterio, el hombre está no solamente corrompiéndose él, sino que está corrompiendo a su esposa. Pero pastor, ¿por qué? Bueno, ella no es partícipe de esas consecuencias pecaminosas, pero ella como parte de ese solo cuerpo va a sufrir algunas de las consecuencias pecaminosas. Somos una sola carne y lo que usted le haga a esa una sola carne se lo está haciendo a usted mismo y a la esposa a la que usted dice amar. Eso no es tan fácil como pecar y desligarnos. Fue que yo lo hice, yo llevo la culpa. No, usted lo está haciendo también con la mujer que ama. Es que, hermanos, no hace mucho tiempo consideraba yo el asunto. El pecado de la impureza sexual no es como el pecado de la envidia. Y esto no voy a adentrar mucho aquí. La envidia, usted va por ahí tranquilo, usted no se levantó pensando en envidias, pero la envidia está tan a flor de piel que de repente usted ve algo, no lo tiene y siente envidia por lo que esa persona tiene. Pero usted no se levantó en la mañana, voy a tener envidia de qué, no sé, pero lo voy a tener. Pero el pecado de inmundicia sexual, de impureza sexual, es un pecado que por lo general se planea, se piensa, se sopesan las consecuencias y luego, engañado por Satanás, se dice, voy a esconder esto y nadie se va a dar cuenta, y a la final se dan cuenta y vienen las consecuencias. ¿Hacia dónde los quiero llevar? El pecado de inmoralidad sexual entre una pareja de creyentes afecta tanto al uno como al otro. ¿Por qué? Por lo que nos dice la palabra, es un solo cuerpo, una sola carne. El que ama, y voy a tener cuidado con estas palabras, pero el hombre que verdaderamente ama a su esposa, jamás pensará en planear una infidelidad en contra de su esposa. Pero ¿saben lo más maravilloso, hermanos? Y yo no sé quién entre ustedes ha caído en ese pecado. Lo más maravilloso es que tenemos un Dios grande y bueno y perdonador. Un Dios que restablece hogares por los que ya nadie casi da un peso. Un Dios que restaura personas, un Dios que perdona pecados. Un Dios que, si bien en ocasiones presenta las consecuencias a manera de castigos, disciplinas, tratos fuertes, es un Dios que derrama su bálsamo de misericordia
y permite que la herida se cierre, que la cicatriz nazca y que los dos puedan volver a entregarse, a amarse como Dios lo ordena. Pastor, usted me está diciendo que aún después de un acto de infidelidad puede haber restablecimiento sano de la relación. Sí, eso le estoy diciendo. Y no solamente le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que después de un pecado tan grave como esos, cada persona que ha caído en ese pecado debería buscar con ansias el perdón de Dios, el perdón de su esposa y aunar fuerzas junto a ella de honrar a Dios por medio de un amor que glorifique al Señor. ¿Camino fácil? ¿Pequé? ¿Te ofendí? Me divorcio de ti. Camino fácil y conveniente, como el de los judíos de antaño, que se cansaban de sus esposas. A esta le digo cualquier cosa. Le voy a echar carta de divorcio y se acabó el asunto. No, Dios, la segunda persona de la Trinidad, corrige ese gran error. Y quiere el Señor recordarnos hoy en esta prédica que aun si un hogar ha sufrido pecados graves en contra de la ley del Señor y en contra del amor que nos tenemos, glorioso es nuestro buen Señor que hoy nos recuerda que hay esperanza para el pecador arrepentido. Y si nosotros no hubiéramos visto, incluso en el contexto de la iglesia local, cómo Dios sana hogares y corazones y cómo Dios restablece con poder hogares que estaban a punto de ser liquidados y disueltos, uno diría, pero no solamente Dios lo promete, sino que nos ha dado la dicha de verlos en esta iglesia, hermanos. Y debemos dar gracias al Señor, y por eso animo a las personas que no hayan amado a sus esposas hasta el día de hoy, como Cristo ama a la iglesia, a que se esfuercen en hacerlo. Vamos a terminar pronto. Porque nadie aborreció, versículo 29, jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Volvemos a ver el punto. Amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Cuiden, sustenten a sus esposas también como Cristo lo hizo con la iglesia. Este versículo 29, hermanos, no solamente debemos confinar nuestro entendimiento a que debemos ser los sustentadores. Oiga, varón, usted es el protector de su esposa. Sí, Dios lo es en el sentido general de la palabra, pleno, sí. Pero usted es quien es llamado a proteger, a cuidar de su esposa. Usted, no yo. Usted. Bueno, hermanos, lo que queda de ahí en adelante ya son palabras transparentes. Son cuestiones que podemos, hermanos, nosotros comprender sin mayor esfuerzo. Y solamente quiero apuntarles, señalarles hacia el último versículo, versículo 33. Por lo demás, es decir, ya para terminar este punto, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, ya para terminar este punto, la conclusión es esta. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese es el punto, esa es la conclusión. Así que, mis amados hermanos, la mujer tiene la obligación de respetar a su marido, ya lo vimos, ¿cómo? Por medio de esa sujeción piadosa, pero el marido está en la gran obligación de amar a su esposa, de protegerla, de proveerla, de guardarle, de procurar su paz, su felicidad, su tranquilidad. Hermanos, porque si llega el último día de nuestras vidas y no hemos hecho eso, habremos fallado miserablemente como esposos. Usted puede ser tan buen proveedor como usted pueda ser, pero el ser esposo no solamente significa poner de mala gana el pan y el jugo en la mesa. Ser esposo es mucho más que eso. Ser esposo es ser el reflejo de Cristo en el seno de su hogar. Ahí está el gran desafío.